Bien, hermanos, Mateo capítulo 3, versículos 1 al 6. Mateo 3, 1 al 6. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído, pidiéndote, Señor, que nuevamente tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que nos des el entendimiento de tu palabra, que podamos, Señor, o que estemos en la disposición, Padre, de escucharla, de oírla, de recibirla y de, Padre, atesorarla en nuestros corazones, y que tu Espíritu a través de ella moldee nuestras vidas, santifica nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Que podamos, Padre, caminar, vivir en una conducta, Dios mío, que proviene de una vida que ha sido cambiada, transformada por tu palabra. Así que ayúdanos, Padre, dependemos de ti, dependemos de tu gracia, Señor. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un reino, hermanos, requiere por lo menos estos 4 elementos. Requiere un gobernante, requiere un territorio, requiere un pueblo, o sea, una gente, y requiere leyes. Y cuando Dios creó la nación de Israel, vemos un reino con todos sus elementos. Tenía su gobernante, que era Dios, y Dios gobernó a través de los jueces, gobernó a través de Moisés, gobernó a través de reyes. Tenía un territorio, Dios le dio a Israel una tierra. Tenía un pueblo, los israelitas, y tenía leyes. Dios le dio al pueblo de Israel la ley por medio de Moisés. Tenía los 4 elementos. Israel era un reino. Y ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos introduce el reino de los cielos o el reino de Dios. Esas 2 expresiones son intercambiables, son sinónimos. Hay algunas personas que dicen que son 2 cosas distintas. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Yo lo voy a usar intercambiablemente, porque eso es lo que yo veo en los evangelios. Que, por ejemplo, Mateo le llama reino de los cielos, pero otro de los evangelios le llama a ese mismo pasaje reino de Dios. O sea, que viene siendo un término o una frase intercambiable. Y hay varios versículos que le pudiera señalar, como por ejemplo aquí mismo Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 24.
Mire cómo dice Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 23. Ahora mire cómo dice el versículo 24. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En el 23, reino de los cielos. En el 24, reino de Dios. O sea que se usan intercambiablemente. Pasajes como que usted los puede comparar si los escucha en la grabación, para no tener que apuntarlos ahora o leerlos. Mateo capítulo 11, versículos 11 al 2. Compárelo con Lucas 7:28. Mateo 13:11 lo compara con Marcos 4:11. Para que usted vea, hermanos, que esa expresión era intercambiable. Reino de los cielos, reino de Dios. Ahora, este reino de los cielos del Nuevo Testamento tiene, hermanos, los 4 elementos. Tiene un gobernante. ¿Quién es el gobernante suyo y mío, hermanos? Dios. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Él es nuestro gobernante. Mira lo que dice Efesios 1, 19 al 23. Nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y nombre en este siglo y en el venidero, y todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Eso me suena a mí como un gobernante. Me suena como un rey. Y más que eso, es un rey soberano. De hecho, en Apocalipsis 17:14 se le llama a Jesucristo Señor de señores y Rey de reyes. Eso es un Señor que es Señor de todos los señores. Un Rey que es Rey de todos los reyes. Jesucristo es soberano. Él es nuestro gobernante soberano, nuestro Rey y nuestro Señor. El líder político más poderoso de esta tierra se tiene que arrodillar ante Jesucristo. Porque Jesucristo es Rey de reyes. Y si no lo hace a la buena, nos dicen Filipenses que lo va a tener que hacer a la mala. Porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús tiene un territorio sobre el cual Él reina. ¿Usted sabía eso, hermanos? En Mateo 28:18, Jesús dijo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Biden es presidente de Estados Unidos, pero Jesús es dueño de Estados Unidos y de Europa y de Asia y de África, de todos los continentes, de la tierra completa y de los cielos. Jesús tiene un territorio vasto. Biden está aquí prestado solamente, rigiendo esta nación, y Putin allá en Rusia y todos los demás están aquí prestados por la voluntad de Dios, porque así Dios se lo ha permitido. Pero el día que Dios los quiera remover, Él los remueve. Él los saca y pone a quien Él quiera. Ellos sencillamente están aquí cumpliendo la voluntad de Dios. No estoy diciendo que las corrupciones políticas de los gobiernos ni de las cosas malas que los políticos hagan es que Dios las aprueba. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero ellos están rigiendo porque Dios les ha permitido regir. Dios si quiere puede remover mañana mismo, ahora mismo puede remover a Biden y poner a otro. Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Y Él tiene los medios de hacer eso. Con cualquier presidente, con cualquier líder mundial. Mire ahora mismo, hermanos, como en Afganistán ya volvieron a tomar el control los terroristas. ¿Podía prevenir eso Dios si quería? Sí. Dios no estaba preocupado en una esquina allá esperando a ver qué sucedía. Eso, hermano, está dentro de la voluntad de Dios. Dios lo puede prevenir si Él quiere y lo puede permitir si Él quiere.
Él es soberano. Dios tiene un pueblo sobre el cual Él reina. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. En Colosenses 1:13 dice que tú y yo, hermanos, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Tú y yo pertenecemos al reino de Jesucristo. En Filipenses 3:20, el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén, eso es así. En Primera de Pedro 2:9 dice que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Amén. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 10 dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. O sea que está enfatizando que Jesucristo tiene un pueblo. No solamente es soberano, no solamente tiene territorio, tiene a su pueblo. Ese pueblo somos tú y yo, y donde quiera que se proclama el evangelio y se nombra el nombre de Jesucristo, ese es pueblo de Dios. Y es un privilegio pertenecer a ese reino, a ese pueblo. Y número 4, tiene ley. En Hebreos capítulo 10, versículo 16, el autor, citando a Jeremías 31:33, dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los 4 elementos de un reino están ahí. Sé que se habla de un reino futuro, terrenal, pero ¿qué vamos a decir? ¿Que Jesucristo está de brazos cruzados sin nada que hacer en el cielo? ¿Dónde está sentado, dice la palabra de Dios? A la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? ¿No está gobernando desde ahí? Está gobernando. Cristo inició su reino cuando ascendió al cielo, hermanos. Claro, tenemos que ver el reino consumado, ¿verdad? Eso lo estamos esperando. Pero Él inició su reino. Él está reinando. Él reina tu vida y reina mi vida. Y reina la vida de los injustos también. Claro que ellos no pertenecen, no son ciudadanos del cielo, del reino de los cielos. Pero Dios rige todo el universo. Jesucristo, hermanos, tiene potestad en el cielo y en la tierra. Ahora, hermanos, hemos leído este capítulo 3 de Mateo, y luego de que, si usted lee desde los primeros capítulos, luego de que se habla de el anuncio del nacimiento de Juan y todo eso, y no se nos dice más de la vida de Juan el Bautista hasta que aparece anunciando el reino de Dios. No se nos dice nada, no sabemos de la vida de Juan una vez que nació. Lo único que tenemos es lo que nos dicen los evangelios. Y leemos en el versículo 1 que en aquellos días vino Juan el Bautista. Y esto, hermanos, nos da a entender que su llegada era esperada. Y cuando usted lee todos los evangelios y pone todas las piezas del rompecabezas juntos, hermanos, podemos ver esto un poco más claro, ¿verdad? No hice los apuntes, pero si usted lee los primeros capítulos de cada evangelio, lo puede ver. Como por ejemplo, si no me equivoco, creo que es en Lucas capítulo 3, nos dice que el pueblo, cuando Juan estaba predicando,
estaba como ansioso esperando. Y por eso fueron a ver, porque ellos estaban esperando este reino, ¿verdad? Y no tengo el versículo apuntado, pero busque los evangelios, hermanos, para que usted vea esos detalles que se nos dan en cada evangelio. Cada uno nos da una perspectiva diferente y nos da más detalles de lo que está pasando aquí. O sea que esta venida de Juan era esperada. Acuérdense, hermanos, que 30 años antes, cuando vinieron los magos buscando al Mesías, ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién se le presentaron los magos primero? Al rey Herodes. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el rey Herodes? El rey Herodes mandó a hacer la matanza de los niños menores de 2 años. Mano, ¿usted cree que en 30 años eso se le olvida a la gente? Algo pasó, algo conmovió a ese rey que quedó en los corazones, en las mentes de las personas. Las personas tenían que haber sabido algo. Ellos tenían que haber sospechado que esta matanza significaba algo. La Biblia no lo dice, hermano, pero póngase a pensar. Si usted estuviera viviendo en esos tiempos, o en estos tiempos sucediera, y salen las noticias, el rey Herodes se volvió loco, mandó a matar a los niños de menores de 2 años, porque solamente él quiere ser rey, y quiere asegurarse de que el Mesías no venga. ¿Qué usted va a pensar? ¿Quiere decir que el Mesías vino? ¿Ya el Mesías nació? Hermanos, hay una expectativa. Y aparece Juan en la escena. Una expectativa, ¿verdad? Y con ese esperado reino de Dios, se esperaba también un precursor. Uno que venía a anunciar el reino de Dios, un mensajero. Y vamos a leer en Marcos 1, versículos 1 al 8. Que nos da un detalle, como les había dicho ahorita, que Mateo no nos da. Marcos 1, del 1 al 8 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en los profetas: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y portaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Más o menos, hermanos, la misma versión, pero con otros datos. Y particularmente el versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo comienza con su mensajero anunciando la llegada de ese reino. Ese fue el principio del Evangelio de Jesucristo. El reino esperado se ha acercado. Es lo que viene predicando Juan el Bautista. Él comienza a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y el mensaje, si notamos, cuando dice predicando en el desierto de Judea, su mensaje era para preparar la gente para recibir al Mesías. Ya mismo damos un poco de detalle en cuanto a eso, pero observemos que dice que él predicaba en el desierto.
Y no quiero tomar algo, hermanos, que posiblemente sea solamente un dato histórico. No lo quiero alegorizar, pero lo voy a hacer en esta ocasión. Hay que tener cuidado con eso, hermanos, con alegorizar mucho las escrituras, porque hay pasajes que meramente son una narración histórica, que no se escribieron con el propósito de usted sacar algo espiritual de ahí cuando no es necesario. Por ejemplo, hermanos, cuando David se enfrenta contra Goliat y le tira con la piedra y le da en la frente, y las personas sacan de ahí un mensaje, hermano, que tú tienes que enfrentarte a tus gigantes, que tienes que tirar la piedra de esto, la piedra de... Hermano, eso es solamente un dato histórico. Y lo único espiritual que podemos sacar de ahí es que David es un tipo de Cristo, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, libertándonos, hermanos, del pecado, de la muerte. De ahí en fuera todo lo demás está por demás. Hay que tener cuidado, hermanos, porque el alegorizar las escrituras lleva a muchos errores. Cuando se alegorizan cosas que no se deben de alegorizar. Otro ejemplo pudiera ser Sansón, hermanos, o que simbolizaba la quijada de mula que él tomó para matar a los filisteos. Hermanos, esos son datos históricos. Déjelo quietecito, aprenda lo que vaya a aprender de ahí, pero no saque enseñanzas que la Biblia no está dando. Tengamos cuidado con eso. Ahora, en este caso, hermanos, dígame usted, hermano, si en el desierto es posible que haya un bosque. ¿Ha ido aquí a los bosques por aquí? ¿Es posible que haya un bosque como en esos desiertos? Desierto no sostiene ese tipo de vida, ¿verdad que no? Desierto es caliente, es seco. Básicamente es muerte. Solamente pueden vivir ciertas plantas y ciertos animales que están adaptados para ese ambiente. Porque lo que hay es sequía y calor. Y lo que quiero traer de esto, hermanos, es que usted y yo, como Juan el Bautista, estamos en un desierto. Estamos viviendo en una sociedad, en un tiempo que está desierto. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? Mire a su alrededor, mire la política como está. Mire los líderes políticos que están corriendo esta nación. Mire la corrupción y la inmoralidad que están promoviendo. ¿No le suena a usted como un desierto? ¿No le suena a usted como que hay una sequía grave que necesita de las aguas del Evangelio? Porque eso es lo que me parece a mí, hermanos, este ambiente en el que usted y yo estamos. Estamos en un desierto y hay que, como Juan el Bautista, predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque es la única solución, hermanos, para los problemas que hay en esta nación. Mire, por ejemplo, también la sociedad. Mire cómo la estructura familiar, hermanos, ha sido destruida. El matrimonio, hermanos, ya no significa... Digo, para nosotros sí, significa un hombre y una mujer. Pero para la sociedad el matrimonio es cualquier cosa. Algunos dicen eso es un pedazo de papel. Otros dicen, no, ahora el matrimonio pueden ser 2 hombres o pueden ser 2 mujeres. Eventualmente, como les dije ahorita, hermanos, el matrimonio va a ser el varón y el gato. Ahí vi hace poco una noticia de un hombre que se casó con un árbol. No sé dónde fue porque no leí detalles, pero se casó legalmente con un árbol. Eso es un desierto, hermanos. Un desierto que necesita escuchar el evangelio del reino de Jesucristo.
Las mismas iglesias, hermanos, el cristianismo está en crisis. Y hay algunos que no les gusta que digan eso, que el cristianismo está en crisis. Pues sí, está en crisis a lo que se le llama cristianismo. No todo lo que brilla es oro, pero así bajo ese amparo del cristianismo, aquellas organizaciones que se identifican como iglesias, como cristianos. Vaya a ver, hermanos, qué es lo que hay hoy en día. Y en un extremo tenemos a aquellos que lo que quieren es darse sus placeres, quieren satisfacer sus deseos, quieren ir a una iglesia donde les tengan programas, quieren estar en una atmósfera de entretenimiento. Quieren que se les predique lo que a ellos les gusta, lo que les hace sentir bien. Ese es un extremo. En el otro extremo hay aquellas, hermanos, que no hacen lo que hacen esta, pero sigue siendo un extremo. Llegan al punto del legalismo, al punto de exaltar al hombre. Ambos extremos, hermanos, predican un mensaje basado en la teología antropocéntrica. O sea, en una doctrina, una enseñanza que exalta al hombre y no a Dios. Porque eso es lo que hace el legalismo, exaltar al hombre. Yo soy salvo por mis esfuerzos. Yo soy salvo por obras. Yo soy salvo porque hago y deshago. O yo soy salvo porque tengo esto, o tengo lo otro, o tuve tantos logros, o etcétera. Y el otro, hermanos, es que su doctrina es antropocéntrica porque lo que buscan es satisfacer sus sentimientos. Por un lado está el sentimentalismo y por el otro está el emocionalismo. Ambos son extremos malos. Pero entonces hay iglesias como nosotros que predicamos la palabra de Dios, que enseñamos la verdad. Y los de este extremo dicen que nosotros somos legalistas. Y los de aquel extremo dicen que nosotros somos liberales. Pues estamos bien, porque estamos en el centro, que es la palabra de Dios, balanceada. Esos extremos son desiertos también. Esos son desiertos que necesitan ser alcanzados por el verdadero evangelio de Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que en la iglesia hay que entretener a nadie. Al contrario, muchas veces si no salimos de aquí entristecidos, no hemos hecho nuestro trabajo. La palabra de Dios muchas veces nos va a cortar, nos va a ofender, nos va a doler. Hay que salir entristecidos a veces. Esas iglesias no quieren eso. Pero hay otras veces que la palabra de Dios nos habla de la gracia de Dios. Nos trae a esa verdadera relación con Dios, una relación genuina mediante la gracia de Dios. A estas otras iglesias no les gusta eso, porque les ofende su ego. O cuando les decimos, esta es la verdadera manera de adorar, ustedes son fríos, nos dicen. Porque hacemos lo que dice la Biblia, pero para ellos somos fríos. Se basan en los gritos y en el alarido, cuando eso no es adoración. Pero usted y yo no estamos aquí para complacer ni a aquel grupo, ni a aquel otro grupo. Usted y yo estamos aquí para complacer a Dios. Para complacer al Señor Jesucristo. Y tenemos que mantenernos ahí, como decía la clase esta mañana, hermanos, para que no seamos movidos por todo viento de doctrina. Hay que permanecer firmes en la palabra de Dios. Y hay que ir, hermanos, a esos desiertos y llevarles la verdad a ellos. Tanto a las iglesias, como a la sociedad, como a los políticos.
Hay que predicarles, hermanos, exactamente como Juan el Bautista les predicaba. Y siga leyendo para que vea cómo les predicaba. Porque el mensaje que predicaba Juan el Bautista no era un mensaje suavecito. Era el evangelio, ¿ok? Pero venía cargado con un mensaje de condenación primeramente. El evangelio, hermanos, si no hay una condenación primero, el evangelio no apela a nadie. Porque todo el mundo, especialmente en esta nación, todo el mundo se siente cómodo. Yo no necesito un reino cuando tengo mi propio reino. Yo tengo mis comodidades. Yo tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué reino necesito Dios? ¿Qué necesito yo? Bueno, cuando sepas que este reino tuyo se va a acabar un día y que vas a ser excluido del reino de los cielos y que hay un infierno esperándote, ¿qué decisión vas a tomar ahora? Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Un mensaje de dejarle saber al hombre que el hombre es un pecador y que Dios está airado. Ese es el mensaje. Comienza el evangelio con ese mensaje. Dios está airado porque tú eres un pecador. Y luego, ¿cuál es la solución? Cristo vino a morir para que tú no tengas que recibir la ira de Dios. Por eso, hermano, es que tomé esto y lo alegoricé un poco, pero en realidad no es una alegorización, es una verdad. Estamos en un desierto. Y hay que predicar, hay que enseñar, hay que llamar. Cuando nos visiten a nuestras casas, busque la manera, hermano, de familiares o amigos o quien sea, busque la manera de presentar el evangelio de Jesucristo. Especialmente si está en su casa, usted tiene toda la autoridad en su casa de hablar lo que usted quiera. Amén. Sí, Señor. Así que aproveche cuando estén en sus casas. ¿Y cuál era el contenido del mensaje que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, de la palabra griega metanoia, que significa cambiar el modo de pensar. Cambiar el modo de pensar. Y fíjense, hermanos, que mucha gente le tiene miedo a esta palabra arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, hermanos, es como dice ahí, cambiar el modo de pensar. Usted pensaba de esta manera, ahora piensa de esta. Y por ejemplo, si a usted le dice a alguien, no, yo soy salvo por fe. Pero ¿qué es la fe sin arrepentimiento? Muchas veces se dice que el arrepentimiento es dar un viraje. Usted va en esa dirección y vira para ir a la otra. Por ejemplo, cuando usted vino aquí hoy, usted tuvo que salir ¿de dónde? De su casa para llegar aquí, ¿verdad? No se puede llegar a Dios a menos que usted vaya a Él, ¿verdad que sí? Eso es la fe. La fe es, usted va hacia Dios, pero cuando va hacia Dios está dejando atrás ¿qué? Su vida, el mundo, su vida de pecado. El arrepentimiento y la fe son hermanos, gemelos, y están pegados del ombligo, parece. No se pueden separar. Y de todos modos, si una persona tuvo fe, antes de tener fe era que creyente o incrédulo. Incrédulo, pues se tuvo que arrepentir de su incredulidad, ¿cierto o falso? Es imposible separar el arrepentimiento de la fe. Van juntos. Una persona que le gusta el adulterio no puede decir yo soy salvo por gracia. Y créame que yo creo que somos salvos por gracia, por supuesto que sí. No voy a debatir eso. Pero una persona que diga, no, yo creo en Cristo, yo soy salvo por gracia, y lo usa como muleta para continuar su adulterio, yo lo siento, hermano, pero la Biblia dice que los adúlteros no van a entrar. Esa persona no le ha amanecido el evangelio. O sea que no se puede, hermanos, decir yo soy un creyente
y agarrarse de eso para seguir, hermanos, viviendo en pecado. No estoy diciendo que no pecamos, hermanos, todos pecamos. Sí, Señor. No estoy diciendo que no fallamos, por supuesto que fallamos. Estoy hablando de estas personas, hermanos, que vienen, por el mismo ejemplo que di ahorita. Hoy en día ya el matrimonio no significa nada. Vamos a convivir juntos. Yo soy salvo por gracia. ¿Usted cree que es una persona regenerada, hermanos? No. ¿Que el Espíritu Santo lo ha regenerado? No. Una persona que quiere seguir viviendo en su corrupción, en su inmoralidad, hermanos, hay un problema. Primera de Juan capítulo 3 nos dice que el que practica el pecado es del diablo. No está diciendo que un creyente se convierte en propiedad del diablo. Está diciendo que el que no es de Dios practica el pecado. Es del diablo. O sea, la Biblia, hermanos, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Y hay que predicarle al pecador lo que dice la Biblia. Dios es un Dios de gracia, sí, pero la gracia de Dios no significa que tú tienes una entrada sin tú creer en Jesucristo que envuelve el arrepentimiento. La entrada al cielo requiere que tú vengas a Cristo, y venir a Cristo requiere que tú vengas a Él. Al tú venir a Él estás dejando atrás lo demás. Así como tú dejaste tu casa esta mañana para llegar aquí, de igual manera la fe es ir a Cristo, Amén. dejando atrás aquello que te separaba de Dios. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar en este desierto. Mensaje de arrepentimiento, hermano, porque ya no se puede predicar más que Dios te ama, que si esto, que si aquello. No, Dios no te ama. Vas a ir al infierno, eso no es amor. Si no vienes a Cristo, vas a ir al infierno. Ese mensaje de Cristo te ama, Cristo te ama. Hermano, dígale la verdad a la gente. Dios está airado contigo. Te vas a perder. Ese es el mensaje de arrepentimiento. No es Cristo te ama. Ya Cristo demostró su amor. Ahora dígale, pero te vas a perder. Dios aborrece, lo dicen los salmos, aborrece al que hace pecado. Sí, Señor. Amén. En el Salmo 5, el Salmo 7 y el Salmo 11, léaselos para que vea. Dios aborrece el alma de los que hacen maldad, dicen los salmos. No le diga Cristo te ama, porque dice, pues todo está bien, voy a seguir mi camino. No, dígale, Dios está airado contigo. Tú le vas a tener que rendir cuentas a Dios un día. Pero Cristo murió por amor a ti. Si te arrepientes y vienes a Él, si crees en Él, serás salvo. Gloria a Dios, amén. Si crees en Cristo, serás salvo. No es viviendo una vida de corrupción y de inmoralidad y de fraude y etcétera, etcétera, agarrándote de una mera profesión de labios. Yo creo en Cristo. Si los demonios también creen y tiemblan. Sí, Señor. La verdadera fe, hermanos, es una fe que resulta en una vida transformada. Porque es producto de la obra del Espíritu Santo, la obra de regeneración en el pecador, que lo transforma, que lo hace nacer de nuevo, que crea en esa persona nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nuevos deseos, una nueva conducta. Esa es la verdadera fe. Aquí Juan el Bautista, hermanos, está llamando para poder entrar a ese reino, para ser recibido en ese reino. Hay un requisito. Y es que hay que convertirse. Hay que arrepentirse, hay que creer en Cristo. No le tenga miedo a esa palabra de arrepentimiento, hermanos. No le tenga miedo. Esa palabra es amiga suya. Es amiga mía. Porque resultará para bien.
El mismo Pablo en Hechos 26:20 explicó que él le predicaba tanto a judíos y a gentiles a arrepentirse y a convertirse, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No estaba diciendo que las obras salvan, sino que las obras tenían que ser dignas de arrepentimiento. En otras palabras, las obras, hermanos, sencillamente van a la par con un verdadero arrepentimiento. La palabra digno viene del griego axios. Es una palabra que se usaba en el mercado, en las pesas y balanzas. Usted compraba, por ejemplo, usted va aquí al supermercado y encuentra que están los guineos a 70 centavos la libra. Te lleva su racimito de guineo, cuando va a pagar lo pone en la balanza, una libra, ¿cuánto tiene que pagar? 70 centavos. O sea que del mismo precio o del mismo valor o del mismo peso, usted paga en dinero lo que vale el peso, ese peso, esas libras de guineo. Usted no va, por ejemplo, poner una libra de guineos sabiendo que es a 70 centavos y le cobra $10. Usted sabe que hay algo mal ahí, ¿verdad? Tiene que ser del mismo peso, del mismo valor. La conducta suya, la vida suya, hermanos, si usted se ha arrepentido, va a ser del mismo valor del arrepentimiento. Lo pone en una balanza, hermanos, y su vida se va a ir igualando, balanceándose a un arrepentimiento genuino, a una fe genuina. Y vamos a poner el ejemplo. Una persona que le gusta hacer trampas y mentir y dice, yo me convertí, yo creo en Cristo. Cuando usted pone esa fe de esa persona y su vida en una balanza, ¿ok? Aquí está la fe de él, supuestamente, el arrepentimiento de él. Y acá está su conducta, su tipo de vida. ¿Qué va a pasar con esa balanza? ¿Se va a balancear? ¿Cuál de los dos lados va a ser más pesado? La conducta no se balancea con su arrepentimiento. Eso no es un arrepentimiento genuino. Eso es una mera profesión de fe. Una mera profesión, pero no salió del corazón. No está en el corazón de esa persona. El mensaje de hoy en día ha sido tan diluido, hermanos. O se ha ido para un extremo, o se ha ido para el otro, hermanos, que son pocos los que reciben la verdad. Son pocos los que pueden ser transformados, porque las ondas radiales y el internet están saturados por falsos mensajes. Y tú y yo, hermanos, somos los que Dios ha puesto aquí para llevar el verdadero mensaje. Amén. Tú eres un Juan Bautista. Tú estás en el desierto. Ya es hora de que le prediques arrepentimiento a las personas. Si son hijos, si son nietos, si son sobrinos, sobrinas, padre, madre, tíos, el que sea, déjale saber. Si no vienes a Cristo te vas a perder. Sí, Señor, amén. Déjaselo saber. Déjale saber que está mal y que necesita un Salvador. Es necesario decirle eso. De que lo quiera tomar o no, eso es otra cosa. Pero tu deber y mi deber es dejarle saber qué es lo que va a pasar. Ese es nuestro deber. Fíjese que en Lucas 3, o antes de Lucas 3, mire, para que veamos un poquito más claro lo que es el arrepentimiento. En Lucas 1:17, cuando el ángel Gabriel está anunciando a Zacarías del nacimiento de Juan, le dice que él irá delante de él, o sea, de Jesucristo. Juan iría delante de Jesucristo en el espíritu y el poder de Elías, o sea, que iba a tener el ministerio que tenía Elías, esa misma unción,
para hacer volver, escuche bien, eso es arrepentimiento, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Hacer volver. En el capítulo 3 de Lucas, versículos 8 al 14, nos da unos detalles. Juan le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra digno otra vez. Axios, la balanza. Y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, los judíos se justificaban: somos descendientes de Abraham, no necesitamos arrepentirnos. Juan le dice: no me vengas con eso. No me vengas con que eres hijo de Abraham. Tienes que arrepentirte. Oh, yo nací en un hogar cristiano. Tienes que arrepentirte. Mis padres son cristianos. Tienes que arrepentirte. Yo me bauticé hace unos años atrás. Tienes que arrepentirte. Ah, yo canto y voy a la iglesia. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Y cuando Él les dice que produzcan esos frutos dignos de arrepentimiento, fíjense que Él le dice: no digas yo soy descendiente de Abraham. Eso no es un fruto digno de arrepentimiento. Eso no va con el arrepentimiento. Y luego le da la advertencia y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, el fruto demuestra el verdadero arrepentimiento. Si el fruto es malo, no hubo arrepentimiento. Y lo que hay es un juicio de fuego, dice ahí. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿qué pues haremos? Mire el ejemplo del arrepentimiento aquí. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Él no está diciendo ahí que para ser salvo hay que darle de comer al necesitado. Él está diciendo que un fruto digno de arrepentimiento es que usted no va a ser egoísta. Si usted era egoísta, ahora no lo va a hacer. Eso es una señal de un arrepentimiento genuino, de que usted ha sido transformado por el Espíritu Santo. Zaqueo, cuando bajó del árbol, emocionado por la salvación, le dijo al Señor que si había robado a alguien, que le iba a devolver 4 veces lo que les había robado. Eso es un arrepentimiento genuino. Él no fue salvo por devolver el dinero. Él fue salvo y se vio en esa acción. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Sean honestos en sus negocios. Eso es un fruto que refleja un verdadero arrepentimiento. Y le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dice: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Eso es lo que quiso decir Juan con frutos de arrepentimiento. Esas obras no salvan. Esas obras son el fruto de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera salvación. Amén. Por eso, hermano, cuando usted vea a sus hermanos por ahí andando malos pasos, déjele saber dónde están tus frutos de arrepentimiento. Pregúntele: ¿dónde están tus frutos de arrepentimiento? Bueno, tú tuviste un encuentro con Cristo de verdad. ¿Dónde están esos frutos? Y hermanos, y aclárele, no es que los frutos salvan, pero si eres salvo, ¿dónde están los frutos? No los veo. Si la gente verdaderamente habían cambiado su modo de pensar, entonces ellos verdaderamente iban a reflejar
esa manera de cambiar la iban a reflejar en una conducta apropiada. Hermanos, en nuestros días hay muchos modos de pensar que están fundados en el posmodernismo. El posmodernismo es una filosofía anticristiana, hermanos, antibíblica, y está en contra de Dios. Tenemos, por ejemplo, entre varias maneras de pensar, tenemos el feminismo, tenemos el Black Lives Matter, tenemos el Antifa, la teoría crítica que la Convención Bautista del Sur adoptó, filosofías antibíblicas, anticristianas. Tenemos reconciliación racial, reparaciones, identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Un verdadero cristiano, hermanos, no piensa como esa gente. Ejemplo, feminismo, el hombre no vale nada. El patriarcado es el que tiene todo. Eso es las acusaciones que hace el feminismo. El patriarcado es el culpable de todo esto. Lo que hace es esclavizando a las mujeres, etcétera, etcétera. Hermana, si usted no quiere alinearse con lo que dice la palabra de Dios en cuanto al orden en el hogar, usted es una feminista y eso es pecado. Arrepiéntase de eso. Y no es que el hombre está dominando a la mujer, eso no es lo que dice la Biblia. Es que Dios establece un orden donde el hombre es cabeza de la mujer y la va a amar. Y la mujer, en amor a su marido, se sujeta a él. Es un complemento. No es que el hombre esclaviza a la mujer. Es el papel que Dios le dio al hombre. Y a la mujer Dios le dio otro. Si usted no quiere pensar como Dios piensa, usted es una feminista. Arrepiéntase de eso. Eso no es fruto digno del arrepentimiento. El desorden del año pasado de Black Lives Matter y Antifa, si usted apoya eso, hermanos, arrepiéntase. Esa es la organización más racista que yo he visto en mi vida. Supuestamente luchando contra el racismo, pero lo que hace es esparcir más el racismo. Eso es antibíblico. Si usted apoya eso, arrepiéntase. Antifa, una organización terrorista. Miren la destrucción que hicieron el año pasado. Y los políticos ahí dormidos aplaudiéndolo. Si usted apoya eso y apoya a esos políticos, arrepiéntase. Amén. Reconciliación racial. ¿Por qué yo me tengo que reconciliar con alguien que yo no le he hecho nada simplemente porque 400 años atrás mis antepasados los esclavizaron? Eso no es bíblico. Eso es diabólico. Si usted cree en eso, arrepiéntase. Los bautistas, la Convención Bautista del Sur, si creen en eso, están perdidos. Para ningún lado que van. Identidad de género. Hoy en día, si yo quiero ser una mariposa, puedo ser una mariposa. Si quiero ser una paloma, puedo ser una paloma. Hoy me siento como un caballo. Eso es la identidad de género. No, yo nací así, pero en realidad me siento como una ballena. Han confundido a la sociedad, hermano. Si usted apoya eso, arrepiéntase. Eso es inmoral. ¿Sabe el daño que eso está haciendo, hermano? Están confundiendo a nuestros niños en las escuelas. Tú naciste varoncito, pero si te sientes niña, puedes ser niña. O viceversa. Tú no sabes lo que tú eres, le dicen. Tienes que experimentar, explorar. Hermano, están corrompiendo las mentes de nuestros niños. Déjale saber a esos padres que apoyan la identidad de género de sus hijos que se tienen que arrepentir. Que le van a tener que rendir cuentas a Dios por pervertir a sus hijos. Para el cielo no van, hermanos. Y nuevamente no estoy diciendo que somos salvos por obras. Es que ese fruto no es digno de arrepentimiento. No se ha arrepentido. Esa persona no se ha arrepentido.
¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Entre la luz y las tinieblas. Ninguna. El gobierno, hermano, está robándose las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Padre y madre, es deber tuyo cautivar esa mente para Cristo. Esas mentes de tus hijos, cautívalas para Cristo. No dejes que el gobierno te las cautive. Amén. O las cautivas tú o te las cautiva el diablo. Y como estaba diciendo ahorita, hermanos, estamos en un desierto. Y no he terminado el mensaje. Estamos en un desierto. Y tristemente, lamentablemente, hermanos, el desierto se está expandiendo porque las iglesias que le mencioné de ambos extremos no están predicando la verdad. El cristianismo es grandísimo. Hay muchas iglesias. Váyase por ahí para que usted váyase a Holyoke para que vea en cada esquina hay una iglesia. Aquí hay una, por aquí cerca, ya hay otra. Vaya a ver qué es lo que están predicando, hermanos. ¿A quién le están predicando? Porque hoy en día lo más que yo oigo, hermanos, es: ven que Cristo te va a solucionar los problemas. Ven que Dios te quiere sanar. Y no estoy en contra de la sanidad, no estoy en contra de que Dios resuelva nuestros problemas. Pero ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es: arrepiéntete y ven a Cristo. Ese es el mensaje del evangelio. De que si Dios te quiere sanar o no, eso le toca a Él. Que si Él quiere resolver tus problemas o no, eso le toca a Él. El mensaje del evangelio es: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que hay que predicar. Estaba escuchando un mensaje ahí, alguien predicando de la pesca milagrosa. Y de momento viene y dice: el Señor necesita tus redes. El Señor no necesita nada de ti. Tú lo necesitas a Él. Él fue el que te dio la red para pescar. Él no te necesita a ti. Eso es un mensaje antropocéntrico. Exaltan al hombre y no a Dios. Y Dios no está ahí en eso. Dios no bendice un mensaje de esa índole. El mensaje del evangelio exalta a Cristo, no al hombre. Amén. Hermano, apréndete el evangelio y predícalo tal y como está. Amén. Exalta a Cristo, no al hombre. Amén. Ojalá y me oigan por internet. Qué pena que lo que me den son 2 o 3 nada más. Aleluya. Comparta este mensaje, hermanos, para ver si este montón de que se dicen ser pastores y evangelistas y maestros aprenden algo de la palabra de Dios. Comparte este mensaje, por favor. No estoy buscando números, ni vistas, ni popularidad. Lo que busco es que estas iglesias despierten. Están tan metidas en sí mismos, en ese egoísmo, en ese ego, en exaltarse a sí mismo, adorarse a sí mismo, que mira el daño que han hecho. Hay que predicar el mensaje de arrepentimiento, hermanos, el mensaje de la gracia de Dios. De la salvación que viene por la fe en Jesucristo. Amén. No de esto de estar buscando comodidades y prosperidad y qué sé yo cuántas otras cosas. Es el mensaje de arrepentimiento. El mensaje de que tú tienes que venir a Cristo. Tienes que arrepentirte de tu maldad, de tu corrupción, de tu depravación, de tu pecado, de tu inmoralidad. Tienes que arrepentirte. Sí, Señor. Amén. Y enfatizo esa palabra porque yo creo que somos salvos por fe. Pero muchas personas se creen que decir salvo por fe significa puedo seguir viviendo en mi pecado. Eso no es lo que quiere decir que somos salvos por fe. Salvo por fe quiere decir que tú has sido transformado por el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo, por su Espíritu. Y que ahora tú eres una nueva criatura. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe.
Que tú vas a dar el buen fruto, no para ser salvo, sino porque fuiste transformado. Dios te transformó en un árbol bueno para que dieras el buen fruto. Amén. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. ¿Creados en quién? ¿En el pastor Cortés? ¿En la hermana Nilda? ¿Hermano Daniel? ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Si tú eres creado en Cristo Jesús, ¿a quién te vas a parecer? A Cristo. ¿Cómo vas a actuar? Como Cristo. Creados en Cristo Jesús para caminar en las obras que Él preparó de antemano. Eso es dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Vamos a cerrar aquí, hermanos, digo, en la parte de hoy, el capítulo de hoy. Porque esto va a seguir. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Hermanos, pídele al Señor en esta oración que te dé el denuedo. Te dé el denuedo para tú poder predicar como predicaba Juan el Bautista. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Constantemente la iglesia está siendo amenazada. No está muy lejos, hermanos, que tú y yo, por asuntos de moralidad, de ética, de espiritualidad, nos despidan de nuestros trabajos. No estamos lejos de eso. Tengamos cuidado, hermanos. Un compañero de trabajo no es cristiano, pero por decir algo que tiene que ver con la libertad como ciudadanos americanos, lo despidieron del hospital. Imagínese cuando llegue el momento en que usted y yo como cristianos tengamos que decidir entre si vamos a pararnos con Cristo o nos vamos a parar con el que nos está dando el trabajo. Eso va a llegar. Está por ahí a la vuelta de la esquina. Pídale al Señor, hermanos, que nos dé de nuevo, que nos dé el valor y que nos dé la confianza que necesitamos para confiar en Él. Amén. Vamos a orar. Gerardo, si me haces el favor. Santo, santo, santo. Santo